Buenos días, es viernes 5 de noviembre y estamos en el programa que hacemos todas las semanas, pues, analizando la semana política en Crónica Digital, junto al periodista integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Juan Andrés Lagos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buenos días. Buenos días, Omar. Acá estamos, pues. Acá Juan estamos. Andrés, yo quería plantearte una imagen que yo creo que refleja muchas cosas del momento político que estamos viviendo, pero que también tiene que ver con ciertos conceptos que nosotros hemos ido instalando a través de la conversación. Nosotros hemos hablado mucho del tema del Comando Sur, y de cómo el Comando Sur influye en este momento político en que estamos. Fíjate que aquí hay una declaración hecha por ellos del día 23 de mayo del 2021. Es importante escucharla porque habla, ¿no es cierto?, y nos coloca en el contexto en el que estamos. Solo para la coloco. Hasta ahí lo dejo, porque yo creo que queda bastante claro, ¿no? De lo que estamos hablando. O sea, el mismo Comando Sur define, ¿no es cierto?, a Chile, a Colombia, como uno de sus principales aliados en torno, ¿no es cierto?, a una agenda que ellos tienen para el continente. Entonces, dentro de esa agenda, evidentemente que los procesos de militarización, lo que se está viviendo hoy día en la Araucanía, en el Gualmapu, es parte de una estrategia mayor también. No es solamente, ¿no es cierto?, una decisión particular del gobierno de Piñera. No es solamente eso, más allá de que él vaya a cumplir y a ejecutar esta bitácora. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, lo hemos conversado, pero para poder en el fondo venir y ubicarlo y contextualizarlo de una mejor manera, porque eso también viene y define este discurso, ¿no es cierto?, de estos enemigos poderosos que no tienen rostro, que disparan al aire, que se agrupan, que parecen más bien, ¿no es cierto?, un comando militar, ¿no es cierto?, de no sé qué tipo, más que un grupo, entre comillas, guerrillero o insurgente. Lo digo con bastante responsabilidad de acuerdo a lo que uno ve, observa. Uno puede dudar de eso y de muchas otras cosas más. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés? Yo creo, Omar, que tal como tú lo señalas, lo hemos dicho otras veces. Bueno, yo quiero recordar también, lo recordaba en otros medios hace un rato, en Viña del Mar, y esto salió publicado por medios de comunicación en Chile que no fueron desmentidos. Se hizo una reunión hace unos años atrás, no mucho. Se hizo una reunión ya después del inicio de la rebelión popular, del estallido, en fin, una reunión de gente del Comando Sur norteamericano con altos mandos de la Fuerza Armada chilena y de los aparatos de inteligencia. Y una de las cuestiones que allí se resolvió fue la georreferenciación completa de los territorios mapuche, entre otras medidas. Luego vienen las medidas que lamentablemente sectores no de derecha, para ser súper claro, le dieron la aprobación en el Parlamento a proyectos de ley que Piñera presentó para darle más poder a las Fuerzas Armadas para el uso del poder armado, para infiltrar, la ley antibarricadas, la ley antisaqueo. Ayer acaba de producirse otro hecho que contradice todo esto desde el punto de vista de los derechos humanos y de la democracia, de la verdadera administración de justicia. Dos personas que habían sido acusadas de incendiar un lugar, un edificio, después de 2 años, quedaron en libertad porque no hay pruebas. Entonces uno dice, ¿cómo 2 años? Bueno, pues se les aplicó la famosa prisión preventiva.
que está dentro de los protocolos que fueron impulsados por Piñera hacia el Parlamento y aprobados en el Parlamento, ¿no? Entonces, aquí hay una línea, yo diría, de desarrollo que tiene que ver con un plan muy bien elaborado del punto de vista de llevar adelante una lógica represiva que hoy día se sigue profundizando. Piñera acaba de, después del asesinato de mapuches en el sur, acaba de reiterar que va a seguir adelante con esto, y el candidato de la derecha, pero yo no hablo de candidatos de la derecha, porque yo creo que está claro que Sichel va a respaldar a Kast, no sé cómo lo va a hacer, cuál va a ser la forma, el tono, en fin, pero ese votante se va a ir a Kast en segunda vuelta, y eventualmente algunos que Proboste con argumentos bastante poco democráticos ha tratado de capturar golpeando, tratando de golpear a Boris con el Partido Comunista. No creo que lo logre, pero en fin, el cuadro es, a mí me parece bien evidente en ese sentido, y lo hemos dicho otras veces. Lo que hace que se genere esta contrarreacción y este plan de militarización y de represión en Chile es la rebelión popular, el estallido. Eso es, no es otra cosa. Aquí no hubo una situación donde las fuerzas políticas fueran muy incidentes. Todo esto parte producto de la presión popular en las calles, sea los torniquetes, sea el paro productivo convocado por la CUT y la Mesa de Unidad Social, sea por los millones y millones en las calles durante semanas. Eso es lo que genera esta contrarreacción. Esta contrarreacción que además ha tenido, yo diría, eh, resultados electorales significativos, el mayor, el del plebiscito. Yo creo que aquí lo que se está buscando es instalar un sistema, un Estado represor en toda la línea, con legitimación, entre comillas, legal, y con la autodefinición que Piñera la hace, que la hace Kast, porque Kast es bien especial. Kast, con toda tranquilidad, hasta sonriendo, dice, no, si yo no soy represor, pero voy a perseguir a y los dice, en el programa está dicho. No es que yo lo esté inventando, está dicho, para que tengamos claro cuál es el adversario político. Yo en esto, Mar, comparto mucho el tono y los contenidos del discurso que hizo el candidato presidencial de Apruebo Dignidad el día en que se lanzó el programa, el lunes pasado, o domingo pasado, si no me equivoco, sí, donde él en su intervención inicial advierte de este escenario y de esta situación. Incluso más, dice, no bajemos la guardia. Aquí sería muy peligroso que despreciemos a este adversario que tenemos del punto de vista político electoral, porque eso podría significar reducir nuestro ímpetu, nuestra fuerza, nuestra contundencia argumentativa y de convicción hacia masas ciudadanas, cuya una parte de esos sectores, yo diría, están muy golpeados por la crisis social, tienen todavía expresiones de incredulidad importantes hacia la acción política, y es necesario que las fuerzas políticas progresistas, transformadoras de verdad, hagamos grandes esfuerzos en esa dirección. Pero cierro, creo que el cuadro es el que este caballero ahí uniformado y el otro describen. O sea, ellos están operando en nuestra región, el golpe de Estado en Bolivia, los intentos de desestabilizar en Perú, en fin, o sea, aquí Chile no es una excepción ni nunca lo va a ser. en ese sentido, Juan Andrés, yo creo que una de las cosas que ha ido ocurriendo, que por lo menos yo he detectado en algunos medios que también hacen análisis político y entregan visiones, es una instalación de un cierto temor y de una cierta desazón también, como si hubiera que sorprenderse tanto del adversario que tenemos al frente. Y lo digo en el sentido no para venir y en el fondo decir, oye, qué bueno que existan. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo más bien de que son adversarios que nosotros hemos conocido desde mediados de los 80 en adelante, del 70.
que de una u otra forma fueron adquiriendo discursividades distintas, pero que al momento, como dices tú, de provocarse una situación en la que ellos efectivamente están en riesgo de la pérdida de poder y han sido tocados sus intereses muy de fondo a través de la AFP, a través de la Constitución y puede ser a través de otro tipo de cosas. Entonces, su reacción es la que nosotros estamos viendo hoy. Kast es parte de esa reacción, Sichel es parte de esa reacción, todo ese mundo de esa derecha, ¿cierto? En definitiva se articula para poder venir y dar gobernabilidad nuevamente, saliendo, jugando hacia adelante, como se dice, ¿no? Ante el asedio, el contragolpe, ante el asedio, ¿no es cierto?, la guerra psicológica, ante el asedio, la guerra comunicacional, ante el asedio, la guerra de posiciones, ante el asedio, la zanja, las trincheras. O sea, en ese contexto estamos, y ese contexto no ha sido nuevo, lo hemos vivido 40 años. De una u otra manera lo hemos vivido 40 años, entonces tampoco hay que extrañarse, lo que no significa, insisto, llamar a quedarse sentado tranquilo en su casa. No, lo que estoy diciendo es que en esto hay que tener calma, lo que estoy diciendo es que en esto hay que tener sangre fría, mente fría, porque es el adversario que nosotros hemos conocido toda la vida, y lo que tenemos que hacer es venir y disputar los espacios como lo hemos disputado toda la vida, pero además de disputar los espacios no solamente en resistencia, sino que también en proposición, con proposición de ideas. Y a mí me parece muy bien en ese sentido lo que Gabriel y el equipo, ¿no?, han hecho en términos de proponer a través de su programa o del programa que pretende, ¿no es cierto?, a Pro Dignidad, en busca, ¿no es cierto?, de consolidar otro tipo de cosas para Chile. Y eso es lo que tenemos que fortalecer de una u otra forma. ¿Y cómo ves tú eso en cuanto a los ejes temáticos principales del programa? Omar, mira, yo comparto porque creo yo que es un dato de la realidad. O sea, la historia de Chile lo que muestra es que en situaciones en donde se ha producido ya una crisis y una disputa del poder político más profunda, la derecha se alinea, se unifica, trabaja con sus diversidades, mientras la izquierda se divide, se fragmenta y se pelea entre izquierdas, intraizquierdas. Eso es lo que muestra la historia. Uh -huh. Yo no estoy inventando, no es mi opinión, no es que me guste tampoco que así sea, pero ha sido así. Más todavía, hay que tener presente que una derecha que tuvo como liderazgo más emblemático, que llegó a ser senador antes del golpe, encabezada por Sergio Nofre Jarpa, Partido Nacional, hizo una alianza con la democracia cristiana, fueron a elecciones juntos, la Confederación Democrática, lograron un resultado muy importante previo al golpe, y esa derecha que se unió a la democracia cristiana en la Confederación Democrática también llamó al golpe y participaba principalmente en los procesos electorales en el Parlamento. La otra derecha, Roberto Time, Pablo Rodríguez Grez, líderes de Patria y Libertad, que abiertamente llamaban a la insurrección, que hacían sabotaje. Jaime Guzmán, Ojo, por cierto. Jaime que Guzmán. también gente de la democracia cristiana también hacía sabotajes. Para que veamos la realidad, no ficcionemos. Es muy grave cuando se ficciona, creo yo, en política. Entonces, pero Pablo Rodríguez era eso y llamaba a los militares a los cuarteles y tenía conversaciones con los militares, hacían sabotaje, en fin. Jaime Guzmán, encabezando el gremialismo desde la Universidad Católica, también abriéndole paso a un golpe de Estado, a lo que él llamaba el pronunciamiento necesario de las Fuerzas Armadas. Y esa derecha, cuando logran el golpe y se instala la dictadura, conjugan todo su empeño político en ese proceso. Todo su empeño político. Esa es la realidad. Y yo creo que ahora lo que tenemos es una derecha económica, política y, ojo, Omar, militar, con incidencia en las Fuerzas Armadas, con incidencia creciente en las Fuerzas Armadas. Está actuando en un diseño estratégico y táctico común y un gobierno encabezado por Piñera que está empujando en esa dirección y un candidato presidencial que está empujando en la línea de profundizar todo esto en el terreno económico, represivo
político y militar. Por lo tanto, la continuidad, la línea de mensaje, la línea política de esta derecha es la misma. En el caso de las oposiciones, porque yo creo que la gran responsabilidad está y recae efectivamente en la Dignidad, creo que es la coalición que tiene las mayores posibilidades de lograr ser gobierno con un programa de reformas muy concreto, y el tema es que se necesita una representación parlamentaria muy contundente. Se necesita en forma absoluta, no relativa, absoluta. Aquí no hay espacio para la política de los consensos. No hay. No es que no se quiera, entre comillas, es que no hay. Y tampoco se quiere, porque creo que la política de los consensos noventeros y el pacto transicional son la causa de lo que estamos viendo hoy. Si eso es. Eso es. Aquí se derrumba, se desploma un diseño, un modelo político que en los 90 tuvo cierta legitimidad, porque veníamos de la transición, porque se caen los muros, se caen los socialismos reales, se instala el concepto de democracia planetaria, se hacen los grandes acuerdos con el que fue el jefe del golpe de Estado, porque con él se hacen los acuerdos, llega a ser senador vitalicio, se profundiza por vía de concesiones y reformas legales el poder de los grandes consorcios económicos, y eso es lo que hoy día existe en este país. Entonces creo que el escenario en ese contexto, y aterrizo a lo que tú señalabas, de las 53 medidas es súper importante. ¿Por qué? Porque en el fondo en el fondo lo que se está planteando aquí es que hay solo una coalición, una, las otras no. La de la concertación, menos Sichel, menos, bueno, qué decir, es una la coalición que efectivamente tiene la posibilidad de llegar a ser gobierno y de plantear no más FP, de plantear un sueldo mínimo de 500.000 pesos, de plantear terminar con el CAE y que la deuda la suma el Estado. Ojo, que esto afecta a lo menos 3 o 4 generaciones de chilenas y chilenos, de chilenas y chilenos, que plantea enfrentar resueltamente el extractivismo, las zonas de sacrificio, y por tanto adoptar medidas de fondo para terminar con esta crisis medioambiental que tiene Chile, que es brutal, que es uno de los países que más sufre de todo esto. Creo que esas medidas, hay otras importantes que tienen que ver con el mundo del trabajo, hay otras que tienen que ver con la salud, hay otras que tienen que ver con la educación. Son medidas muy concretas, y que creo que despejaron definitivamente que aquí no había programa. No sé, aquí hay programa, pero además de programa hay una agenda de medidas que desde el primer día este gobierno va a adoptar, y se va a jugar entero por eso. Y se va a jugar entero por eso. No se está planteando de que vamos a llegar al gobierno y vamos a hacer diálogo y política de consenso. Bueno, y hubo cosas que no pudimos hacer, y otras que no sé qué pasó entre medio, porque eso es la historia política de los gobiernos de la concertación y de los gobiernos de derecha. Yo agrego un punto sobre esto, Mar. Va a haber combate directo y frontal contra el poder del lavado de dinero y del narcotráfico. Lo va a haber. Pero lo va a haber en serio. Porque ocurre que en este momento, si tú miras la gran consigna de la derecha que se plasma en el primer gobierno de Piñera, simplemente no se cumplió. Menos en el segundo. Y curiosamente, Kast se desdobla de todo eso y acusa a todos los demás, incluso a su sector, de ser los responsables de esto, como si él no hubiera sido parlamentario, no hubiera sido UDI, no sea derecha, no apoyó a Piñera, pero lo apoyó. No, y la concertación lo mismo. Y la concertación lo mismo. La coalición a Pro Dignidad lo que está proponiendo es que nos vamos a enfrentar efectivamente a ese gran poder económico, político y también armado, de una manera frontal y directa. Y sí que vamos a necesitar policía y administración de justicia en otro nivel. Y sí vamos a necesitar un parlamento que efectivamente se atreva. Porque ocurre que cuando tú hablas del lavado de dinero, estás hablando de casinos, inmobiliarias, bancos, transnacionales, paraísos fiscales. Juan Andrés, pero ese escenario que está configurando, que yo lo comparto, pero que sin embargo también está mediado, como tú lo has dicho,
está mediado por el número en el fondo de senadores y diputados que puedan salir, ¿no es cierto?, a favor de esta construcción de cambio. Y por tanto también en este papel también juega un rol la oposición, que va a ser una oposición dura, muy fuerte, que seguramente va a estar en la calle, que seguramente va a estar en otros lugares y va a tratar de presionar de todo, desde todos los puntos de vista, ¿no? Va a tratar de presionar ya sea al gobierno de Gabriel, de ganar, y también, por cierto, a la Convención Constitucional, pensando, ¿no es cierto?, en que el plebiscito de salida pueda perderse. Entonces también ahí por parte del gobierno, ¿no es cierto?, el del gobierno de Gabriel de llegar a ser, tiene una tarea ardua y dura, que es por una parte, ¿no es cierto?, venir y ejecutar su programa, o lo que pueda llegar a ejecutar de su programa, porque a veces no se puede todo tampoco, y por otro lado también permitir que la Convención Constitucional haga su pega y que la haga tranquila. Bueno, ese es otro, dos puntos. Esta es la única coalición a prueba de dignidad, y yo no tengo duda de que Chile Digno, de la cual soy parte también de su mesa política, algunas fuerzas respaldamos al candidato Gabriel Boric, otras fuerzas no lo respaldan, pero yo no tengo ninguna duda de que Chile Digna está en esta línea de lo que voy a decir. O sea, respaldo sí, pero es más que respaldo. Yo creo que esta dicotomía que la democracia cristiana o alguna dirigencia de la democracia cristiana le trató de instalar al Partido Comunista bajo el gobierno de la nueva mayoría, o están en el gobierno o están en la calle, está superada por la realidad. No hay contradicción en estar en la calle y estar en elecciones, no la hay. No hay contradicción en estar en la calle y estar en el gobierno. No hay contradicción entre estar en la calle y estar en el Parlamento. No hay, y no puede haberlo, porque para un sector transformador como el nuestro, la calle es un espacio democrático fundamental, no secundario, es fundamental. Y esto lo ha demostrado los pueblos lo han demostrado. Hoy día lo que está cursando en el sur y lo que está cursando en otras regiones del país es la protesta fuerte y dura por los asesinatos de Mapuche. Mira, En otro momento, mira, en los próximos días, ahora, se va a hacer una marcha en todo el país por la vivienda digna, que va al Parlamento. Van a caminar incluso de Santiago hasta el Parlamento. Y va a haber otras caminatas en otros lugares. Ese es el Chile real. Es el mismo Chile que los días de elecciones va a votar. No es otro, es el mismo. Y por lo tanto yo le pediría a la élite, incluida la de mi sector, que no sigamos con esto de con esta dicotomía, calle, ¿no? dicotomía. ¿Sabes por qué? Porque ocurre que hoy día nosotros lo que vimos desde el punto de vista del sistema político es una democracia representativa muy fatigada, muy cuestionada. Entonces tampoco busquemos formas de autolegitimación cuando no las necesitamos. Yo creo que la ciudadanía sabe perfectamente, sabe muy bien, que incluso dentro de las instituciones como el Parlamento hay gente que se saca la mugre y lucha por abrirle paso a las demandas sociales. Y sabe también perfectamente que hay otros que se amparan y se blindan en la institucionalidad parlamentaria para evitar eso. Y sabe también que la institucionalidad política, incluida el Parlamento en este país, ya no dan más. Ya no dan más. Por eso es que lo que viene, yo no tengo casi ninguna duda, por lo que he conversado y escuchado de lo que dicen los distintos sectores de la constituyente, es que lo que viene es un Parlamento unicameral. Eso es. Eso es. Sí, no, yo frente a eso quería agregar el hecho, ¿no es cierto?, de esta condicionante de invisibilizar a este famoso enemigo, a este enemigo que es peligroso, ¿no es cierto?, en venir y mostrarlo, ¿no es cierto?, encapuchado, con cascos de guerra, de venir y, ¿no es cierto?, y también invisibilizar a este sector que sale a la calle, pero resulta que aquí la verdad de las cosas es que también existen, ¿no es cierto?, rostros que son por decirlo de algún modo, que son los que van a ser las víctimas. Y yo creo que en eso es muy difícil dejar no tomar en consideración ese elemento.
Un segundito, estaba tratando Sí, sí. de poder compartir una imagen que yo creo que es bien relevante de lo que estoy planteando, porque en definitiva, eh, porque en definitiva aquí lo que pasa es que nosotros caemos en situaciones que son bien brutales, pues. Y entonces se llega a cosas como esta, ¿no? Aquí hay un rostro, aquí hay una imagen, aquí hay una voz. Paro hasta ahí porque creo que es bastante dramático, ¿no es cierto? Lo que se está diciendo y lo que se está hablando. Pero Yo también ¿no lo no pudiste lo pude escuchar bien? ¿Escuchar bien? escuchar ni ver, pero supongo que se vio y se escuchó. Fue una falla de mi equipo a lo mejor. Sí. Mira, pero en el fondo es lo siguiente, en el fondo es que aquí hay rostros, ¿no? Hay imágenes, hay personas que están sufriendo esto. Aquí hay ataques reiterados frente a la población civil, niños, mujeres, ancianos. Y eso es parte de una responsabilidad de un Estado también. Y la responsabilidad de Estado tiene que ver con el hecho, ¿no es cierto?, de cuando tú vienes y determinas un estado de excepción, y que ese estado de excepción, ¿no es cierto?, cómo va a culminar, y en donde las advertencias estaban hechas. O sea, la persona, el joven muerto, la persona que está herido debatiéndose entre la vida y la muerte, los otros heridos en forma indiscriminada, y otros muchos que pueden haber, hablan de un momento dramático, hablan de un momento dramático y hablan, ¿no es cierto?, de una persistencia, de una porfía por parte de un gobierno y de un sector político por querer instalar una visión militarista, por querer, insisto, y con esto no estoy hablando, ¿no es cierto?, de venir y establecer una mirada de desprecio hacia otros países, no, de colombianizar la realidad, de llevarnos a una situación de asesinatos, de masacres injustificadas y que no sabemos de dónde son, qué es lo que vive en la cotidianidad hoy día el pueblo colombiano. Esa Bueno, situación, esa Omar, hay una situación, niña de 9 años que quedó herida. claro. Entonces yo creo que eso amerita, ¿no es cierto?, el hecho de que los sectores políticos, la élite política, económica, las élites de este país tomen conciencia de lo que están queriendo imponer y de cuál, ¿no es cierto?, es el camino que están tomando a partir, ¿no es cierto?, de su dimensión colonizada. Absolutamente, porque una de las grandes y multitudinarias demandas, qué duda cabe, que vienen desde muchos años, desde antes de los 90 y se intensificaron en la resistencia, en todo, que han sido reconocidas por el derecho internacional, por Naciones Unidas, en informes de relatores en distintos momentos, que han condenado al Estado chileno. Es la causa del pueblo originario mapuche. Y el Estado chileno sigue respondiendo con represión, sigue respondiendo con judicialización, sigue respondiendo con crímenes. Y entre medio las forestales que son parte de grupos transnacionales muy poderosos y grupos locales transnacionales muy poderosos, como los MATE y otros, que no quieren soltar sus grandes negocios, sus grandes ganancias y por tanto los territorios.
generando además una crisis medioambiental salvaje, salvaje en el sur chileno. Ya no estamos hablando del norte, estamos hablando del sur, porque las plantaciones ya de bosques nativos van quedando cada vez menos. Claro, El y en el donde agua va además quedando. cuando se habla de grupos paramilitares o paraestatales, generalmente se apunta a resistencias del pueblo mapuche y no se habla de grupos paramilitares o paraestatales que pueden estar al alero de las forestales y al Absolutamente, alero si de otros aquí sectores y que existen y que de eso no se habla y ningún medio de de eso no se comunicación lo habla, toca. de eso no se habla, y se hace una conjugación, que es la misma que hace Kass y la que hace Piñera, es la misma, o sea, meten a todos en el mismo saco. ¿Cuál es el saco? El saco es narcotráfico, mapuches, opositores políticos, izquierda, todos para adentro. Y eso fue lo que hizo Ibáñez, eso fue lo que hizo González Videla, cuando Es, además de reprimir a las y los comunistas, tiraban al mar encadenados con bloques de cemento a homosexuales. por cierto, eso es la Y agenda eso, del Comando en Sur para cual América yo te Latina. digo, sí, yo te digo, esas son cosas que ocurrieron y que yo creo que es importante que en este escenario, en este contexto actual, las tengamos presentes. Por eso digo, yo creo que la descontextualización de la memoria histórica hace que la izquierda pierda fuerza, pierda proyección, pierda sentido frente al pueblo. Entonces nosotros necesitamos hablarle y dialogar y conversar con nuestros pueblos desde la historia, porque ellos además nos entregan a nosotros, a nosotres, muchos elementos de sus propias historias. Si hay algo que esta izquierda tiene que, con tremenda humildad, aprender, es a reconocer un aprendizaje de sus propios pueblos. Y que son historias y que son proyecciones inmensas que le dan tremendo sentido a una causa de emancipación. Yo creo que la reconstitución, la construcción de un sujeto popular en Chile que está en curso es una cosa que habría que indagar más, porque es muy fuerte, muy potente, es muy poderosa. Sí. Y yo creo que las izquierdas tenemos mucho que aprender de aquello, Sí, mucho. yo fíjate que también haría mucho hincapié desde la mirada cultural en los procesos de institucionalización que se dan en el ámbito de la cultura. ¿Por qué digo esto? Porque figuras como Pablo Neruda, como Violeta Parra, que son figuras que pertenecen a todos los chilenos. Es cierto, pertenecen a todos los chilenos, pero una cosa es decir eso y otra cosa, ¿no es cierto?, es usar el plagio y otra cosa es manipular los mensajes de manera casi asquerosa, como lo que hizo, por ejemplo, José Kast en su campaña, cuando viene y cita el Arauco tiene una pena. O sea, claro que Arauco Así tiene es. una pena. ¿Cómo no va a tener una pena con lo que se está viviendo hoy día y con lo que se ha vivido durante todos estos años? Por supuesto que tiene una pena. Entonces es vergonzoso el uso y abuso que se hace Vergonzoso, Omar, y y peligroso. peligroso, y peligroso, pero que tiene que ver con una lógica que institucionaliza la cultura y que por tanto permite, ¿no es cierto?, que cierto tipo de personajes y cierto tipo de discursividades que son muy claras en su visión y en su composición de mundo puedan ser utilizadas por cualquiera para cualquier fin. Yo diría que ese es el punto central, y en eso nosotros también, y el mundo de las izquierdas y el mundo de los sectores progresistas tiene que ser también cuidadoso y defender la herencia cultural, política y social que tiene, su propia historia. Eso. Sí, Bueno, estoy Juan muy de Andrés, yo acuerdo. creo que Bueno, estamos muy llegando bien. al momento final Estamos del programa. llegando. Espérame un segundito que se me quedó el libro. El poema. El poema sí lo tengo por acá. Vamos Entonces, a, vamos a cerrar con un poema, que es exactamente una para cerrar forma ética y estética muy importante para estos este, tiempos. claro, este texto se llama Eterno Retorno. Sus manos deambulan por nuestra intimidad.
recorren sin escozor los papeles que quisiéramos esconder. El cepillo viejo, el pan desbordado por hongos, son así. Cumplen esa labor extrema del retorno. Desde ese rincón sus ojillos se pierden en la inmensidad de los despojos. Quisiéramos evitar su presencia, pero se necesitan manos pequeñas, seleccionadoras prolijas de lo útil. Buenísimo, buenísimo, Omar. Nos quedamos con esa reflexión. Que estés muy bien, Juan Andrés. Y nos vemos la próxima semana. Y saludo a Iván y a Crónica Digital. Y vayan a tomar un café y a tomarse una tortita y un helado allá. Muy bien. Que estés muy bien. Chao, Omar. Nos vemos. Chao.